El aire veraniego era denso y cálido mientras Taihao corría por el bosque detrás de la granja de su familia. A los 8 años, conocía cada árbol y cada sendero de aquel bosque. Su abuela le había mandado a recoger setas para la cena, pero él se distrajo persiguiendo una extraña mariposa azul, adentrándose más en el bosque de lo habitual. Fue entonces cuando oyó el sonido. Era algo que nunca había oído antes. Un zumbido agudo seguido de un estruendo atronador que hizo temblar el suelo bajo sus pies. Los pájaros se dispersaron de los árboles y su corazón latía con fuerza mientras corría hacia el ruido. En un pequeño claro, Taihao se detuvo y se quedó mirando. Un objeto plateado, liso y con forma de lágrima, yacía medio enterrado en la tierra. De su superficie se elevaba humo, y extrañas luces parpadeaban sobre ella formando patrones que le dolían a la vista. Ya había visto naves espaciales en la televisión, pero esto era real. Esto estaba justo delante de él. Debería haber corrido a casa. Debería haberlo contado a sus padres, pero la curiosidad lo impulsó a seguir adelante paso a paso con cautela. Una puerta lateral de la nave se abrió repentinamente con un silbido de aire. Taihao dio un salto hacia atrás, listo para correr, pero entonces la vio. Una chica, tal vez de su edad, salió tambaleándose por la abertura. Cayó de rodillas, agarrándose el brazo. Incluso a varios metros de distancia, Taihao pudo ver que estaba herida, pero no era humana. Su piel era plateada, como la nave espacial, y parecía brillar tenuemente entre las sombras del bosque. Unas extrañas marcas en su rostro y brazos palpitaban con una luz suave. Su cabello era largo y blanco, y se movía ligeramente como si estuviera bajo el agua, aunque no soplaba ninguna brisa. Sus manos tenían solo 4 dedos en lugar de 5. La niña alzó la vista y lo vio. Sus ojos eran grandes y dorados, sin partes blancas como los ojos humanos. Durante un largo rato, se quedaron mirándose fijamente. Taihao vio miedo en esos ojos extraños. Le tenía miedo. ¿Estás bien?, preguntó Taihao, dando un pequeño paso hacia adelante. La chica respondió algo, pero las palabras no eran coreanas ni de ningún idioma que él reconociera. Sonaban como una mezcla de música y campanas. Hizo una mueca de dolor y se apretó el brazo con más fuerza. Fue entonces cuando Taihao vio la sangre azul que se filtraba entre sus dedos. Su abuela siempre decía que la bondad era lo más importante que una persona podía ofrecer. No importaba si alguien tenía un aspecto diferente o hablaba de forma diferente. Si necesitaban ayuda, tú les ayudabas. Taihao tomó una decisión. Avanzó lentamente, con las manos en alto para demostrar que no tenía malas intenciones. La niña se puso tensa pero no corrió. Cuando se acercó, señaló su brazo. Luego, para sí mismo, hizo un gesto como si se pusiera una venda. Ella lo observó atentamente y luego asintió lentamente. No pudo llevarla a casa. Sus padres entrarían en pánico y llamarían a las autoridades. El gobierno vendría y se la llevaría. Probablemente le harían pruebas. La idea le incomodaba. En cambio, Taihao la ayudó a ponerse de pie y la condujo más adentro del bosque hasta un viejo cobertizo que su abuelo había construido años atrás. Ya nadie lo usaba. El cobertizo estaba polvoriento, pero seco. Taihao ayudó a la niña a sentarse en una manta vieja y luego corrió de vuelta a casa. Su corazón latía con fuerza mientras se colaba en la casa y cogía el botiquín de primeros auxilios del baño, algo de comida de la cocina y una botella de agua. Su madre estaba ocupada cocinando y no se percató de su presencia. De vuelta en el cobertizo, la niña seguía allí. Pareció sorprendida cuando él regresó, como si no hubiera esperado su vuelta. Taihao abrió el botiquín de primeros auxilios y limpió cuidadosamente el corte en su brazo. Emitió pequeños gemidos de dolor, pero permaneció inmóvil. Cuando terminó de vendarlo, ella lo tocó suavemente y lo miró con esos ojos dorados. Dijo algo en su lenguaje musical que sonó como, «gracias». Durante los siguientes 3 días, Taihao visitó a la chica siempre que pudo escaparse. Él le trajo comida y agua,
y poco a poco aprendieron a comunicarse. Dibujó imágenes en la Tierra, un hermoso planeta con 3 lunas, un enorme palacio de cristal, muchas personas que se parecían a ella. Se señaló a sí misma y dibujó una corona. Jo lo entendió. Ella era una princesa. Él también dibujaba la Tierra con una luna, la pequeña granja de su familia, su escuela. Ella observaba todo lo que él dibujaba con intensa curiosidad, sobre todo cuando le enseñaba fotos de diferentes animales. Parecía asombrada de que la Tierra tuviera tantos tipos diferentes de criaturas. La tercera noche, Tayó se despertó con luces brillantes en el cielo. Una nave espacial, mucho más grande que la que se estrelló, sobrevolaba el bosque. Salió corriendo hacia el cobertizo y encontró a la niña de pie afuera, mirando hacia los barcos. Su rostro reflejaba alivio y tristeza al mismo tiempo. Varios seres que se parecían a ella descendieron de las naves. Vestían uniformes y portaban extraños dispositivos. Al verla, se abalanzaron sobre ella, hablando rápidamente en aquel lenguaje musical. La chica respondió, señalando a Tayó varias veces. Los adultos lo miraron con lo que parecía una mezcla de sorpresa y gratitud. Uno de ellos sacó un pequeño aparato y se lo presionó contra el pecho. De repente, Tayó pudo comprender sus palabras. La princesa dice, «Le salvaste la vida, joven humano». El alienígena alto dijo, su voz era profunda pero amable. «Nuestro convoy fue atacado. Su cápsula de escape se estrelló aquí. Hemos estado buscándola durante 3 días. Solo la ayudé», dijo Tayó en voz baja. Ella resultó herida. La niña, la princesa, se acercó a Tayó. Metió la mano en un bolsillo y sacó un pequeño cristal que brillaba con luz interior. Ella se lo puso en la mano, rodeando sus dedos con él. Habló a través del traductor. «Gracias por su amabilidad. En mi mundo, creemos que las deudas de la vida deben ser saldadas. Nunca le olvidaré». Taihao miró el cristal, luego a ella. Algo le impulsó a hablar, aunque sabía que sonaba tonto. «Cuando sea mayor, me casaré contigo». Los adultos emitieron sonidos que podrían haber sido risas, pero la princesa no se rió. Ella lo miró muy seria y luego sonrió. «Acepto tu promesa». Ella dijo algo más en su idioma y el traductor habló. «Mi nombre es Nara. Por favor, recuérdame como yo te recordaré». «Soy Taihao», dijo. «Lo recordaré». Los alienígenas condujeron a la princesa Nara hasta su nave. Ella volvió a mirarlo una vez antes de que la luz la elevara. Entonces las naves se elevaron hacia el cielo y desaparecieron entre las estrellas. Jo caminó lentamente hacia casa, sujetando con fuerza el cristal. Sus padres aún dormían. Jamás creerían lo que había sucedido. Tal vez por la mañana se preguntaría si todo había sido un sueño. Pero el cristal que tenía en la mano era real. Y en algún lugar entre esas estrellas, una princesa recordó su nombre. 15 años lo habían cambiado todo. El teniente Tayó se encontraba en el puente del horizonte de la UDS, observando cómo las estrellas pasaban rápidamente mientras la nave viajaba a través del hiperespacio. A sus 23 años, no se parecía en nada al niño pequeño que una vez ayudó a una niña extraterrestre en el bosque. Ahora era alto, de hombros anchos y con la postura segura de un soldado entrenado. Una fina cicatriz le recorría la mandíbula, recuerdo de una batalla de hacía 2 años. Su uniforme lucía la insignia de la Fuerza de Defensa Unida de la Tierra y 3 medallas al valor. El colgante de cristal colgaba de su cuello, oculto bajo su uniforme. Nunca se lo quitó, aunque a veces se preguntaba por qué lo conservaba. El recuerdo de aquel verano parecía algo de otra vida, una fantasía infantil. La galaxia era un lugar mucho más oscuro de lo que él, a sus 8 años, había imaginado. «Teniente, nos estamos acercando al sector de patrulla», anunció el navegante. Tayó respondió tras recibir la respuesta. «Todas las estaciones mantienen estado de alerta. En esta zona se ha observado un aumento de la actividad de Krell.
La humanidad se unió a la comunidad galáctica hace 12 años. Tras el primer contacto oficial del Imperio Belit, al principio fue emocionante. Una prueba de que los humanos no estaban solos, de que existían miles de especies entre las estrellas. Pero la euforia pronto se transformó en cruda realidad. La galaxia era vasta, hermosa y, a menudo, muy peligrosa. La Tierra aún era considerada una potencia menor. Las especies alienígenas anfitrionas veían a los humanos como recién llegados, primitivos a pesar de su tecnología. Algunos fueron amables, otros desdeñosos, y unos pocos abiertamente hostiles. El dominio Krell, en particular, parecía disfrutar poniendo a prueba las fronteras de la Tierra, enviando asaltantes a atacar las rutas marítimas humanas. Talló aprendió rápidamente que en el espacio, sobrevivir significaba ser fuerte. Había luchado en 7 grandes batallas y docenas de escaramuzas menores. Cada batalla le había enseñado que al universo no le importaban los sueños de infancia ni las promesas inocentes. Le importaba la potencia de fuego, las tácticas y la voluntad de sobrevivir. A veces, muy tarde por la noche, sostenía el cristal y se preguntaba qué habría sido de la princesa N. ¿Habría olvidado al pequeño niño humano que le había vendado el brazo? Probablemente gobernaba algún planeta, rodeada de asesores y una riqueza inimaginable. La idea de que pudiera recordar aquella promesa infantil parecía ridícula ahora. «Señor, estamos captando una señal de socorro», dijo repentinamente el oficial de comunicaciones. «Es una nave diplomática Belit. Están siendo atacados». El corazón de Tejo dio un vuelco al oír la palabra, pero mantuvo la voz firme. Ubicación a 15 minutos a máxima velocidad. La firma indica que los Krill eran al menos 3 naves. Una nave Belit. Tejo tocó brevemente el cristal que llevaba debajo del uniforme, y luego tomó su decisión. Establezca rumbo inmediatamente. Puestos de batalla. Prepárense para el combate. El horizonte se estremeció al caer del hiperespacio al caos. 3 naves de guerra Krell rodeaban una nave Belit dañada como tiburones alrededor de una presa herida. La nave Belit era elegante, incluso en momentos de peligro. Todas líneas fluidas y metal plateado, tan diferentes de los diseños humanos angulares y prácticos. Respondió al fuego de sus atacantes, pero sus escudos estaban fallando. Apuntada la nave Krell más cercana, ordenó Tejo, armas libres. El horizonte era más pequeño que las naves Krell, pero la humanidad había aprendido a luchar sucio. Mientras que los alienígenas dependían de pesados escudos y poderosas armas, las naves humanas eran rápidas e impredecibles. Taijo empujó el horizonte en una caída tan pronunciada que habría mareado a la mayoría de los pilotos alienígenas. Acercarse por debajo de la primera nave Krell y golpearla donde sus escudos eran más débiles. La batalla fue feroz y rápida. Los Krell tenían más potencia de fuego, pero Tejo utilizó todos los trucos que había aprendido. Voló sobre el horizonte como un caza más que como un crucero, realizando giros imposibles utilizando la mayor masa de la nave en su contra. Su equipo trabajaba como una máquina. Cada persona conocía su papel a la perfección. Cuando la primera nave Krell explotó, las otras 2 se dieron cuenta de que habían subestimado la nave humana. Intentaron retirarse, pero Tejo no les dio la oportunidad. Para cuando la segunda nave Krell se estrelló, la tercera había logrado saltar al hiperespacio, dañada, pero viva. Informe de daños, dijo Talló, respirando con dificultad. Daños menores en el pasillo, escudos al 30%, sin bajas, informó su segundo oficial. Bien. Salve a la nave Belit. Hágales saber que somos amigables. La pantalla de visualización cobró vida con un crujido. Apareció un oficial de la guardia personal, con la piel plateada marcada con elegantes diseños. Este es el buque diplomático Amanecer de la Paz. Agradecemos su ayuda, seres humanos. Nuestros escudos están bajados y tenemos heridos a bordo. Solicitamos autorización para atracar para realizar reparaciones de emergencia. Permiso concedido, dijo Tejo.
Le acompañaremos hasta la estación más cercana. No es necesaria ninguna escolta, teniente. Nuestros refuerzos llegarán en 3 horas. Sin embargo, agradeceríamos su ayuda para atender a nuestros heridos. Nuestro médico resultó herido en el ataque. Taihao dudó solo un instante. Comprendido. Enviaremos un equipo de inmediato. 10 minutos después, Taiyo lideró un equipo de abordaje hacia la nave Belit. El interior era impresionante. Paredes que parecían brillar con una luz suave, aire con olor a flores, todo curvilíneo y orgánico en lugar de los ángulos agudos del diseño humano. Los miembros heridos de la tripulación del Belit permanecían sentados en los pasillos, atendidos por sus compañeros. Una joven Belit se acercó a ellos. Vestía una túnica diplomática y se movía con gracia natural a pesar del caos que la rodeaba. Soy el embajador honorable. Gracias por venir tan rápido. Nuestros heridos más graves se encuentran en la enfermería. Algo en su voz hizo que Taihao se detuviera, pero apartó ese sentimiento. Adelante, embajador. Se desplazaron por el barco. El médico del Taiyo atiende a los miembros de la tripulación heridos. Cuando llegaron a la enfermería, el embajador se detuvo y se giró para mirarlo. Sus ojos dorados se encontraron con los de él y el mundo pareció detenerse. Taihao, susurró. Él reconoció esa voz. Incluso después de 15 años. Usando un dispositivo traductor, lo sabía. Nara. Durante un largo rato, simplemente se miraron fijamente. La niña del bosque había desaparecido, reemplazada por esta elegante mujer. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Esos ojos dorados que lo habían mirado con confianza cuando ella estaba asustada y herida. ¿Te acuerdas?, dijo en voz baja. ¿Cómo podría olvidarlo? Taijo sacó el cristal de debajo de su uniforme. Captó la luz, brillando igual que el día en que ella se la dio. Nar se llevó la mano al cuello, donde un pequeño cordón de cuero sostenía lo que parecía un trozo de papel cuidadosamente conservado. Dibujé esto el día que dejé la tierra. Tenía miedo de olvidar tu rostro. A su alrededor, ambos equipos habían dejado de trabajar, observando la escena con confusión y curiosidad. Jo se dio cuenta de que estaba sonriendo como un idiota. Ahora eres embajador y eres teniente. Ambos crecimos. Su expresión se volvió compleja. Te he buscado. Jo. Durante años, he buscado en registros humanos siempre que he tenido la oportunidad. Sabía que estabas por aquí. ¿Por qué? La pregunta salió de forma más brusca de lo que él pretendía. Nar se acercó. Porque tú me hiciste una promesa y porque yo también te la hice. Aunque no lo dijera en voz alta, me prometí a mí mismo que te volvería a encontrar. Sonó una alarma en una de las camas médicas. El momento se rompió y ambos corrieron a ayudar a los heridos. Pero durante la siguiente hora de tratamiento de emergencia, Taihao fue constantemente consciente de la presencia de Nar cerca. Ella no se limitaba a observarlo trabajar. Ella trabajaba junto a él. Su formación diplomática, al parecer, incluía medicina de combate. Cuando el último paciente estuvo estable y llegaron los refuerzos de Nar, se encontraron juntos en el hangar. Muchas cosas habían cambiado, pero algo esencial permanecía igual. ¿Qué sucede ahora?, Jo preguntó. Nar lo miró con esos ojos dorados. Ahora invito formalmente al teniente Tjo de la Fuerza de Defensa Unida a visitar el planeta natal de los Belit como invitado de honor. Mi padre querrá agradecer al humano que salvó la misión diplomática de su hija. Tu padre, el emperador, dijo Taiyo, sintiendo como la realidad lo golpeaba de nuevo. Sí. La expresión de Nar era ilegible. Hay cosas que necesito contarte, Taiyo. Cosas que han sucedido desde que hicimos nuestra promesa de niños. Pero por favor, ven. Por favor, no desaparezcas otros 15 años. Jo tocó el colgante de cristal. Pensó en el deber, en la distancia imposible que existía entre un teniente humano y una princesa alienígena. Pensó en todas las razones por las que aquella era una idea terrible.
Entonces pensó en la niña que había confiado en él sin tener ningún motivo para hacerlo. Iré, dijo. Nar sonrió. Y por un instante, vio a la niña a la que había sido buena. Porque tengo la intención de hacerte cumplir tu promesa, Tao, aunque toda la galaxia piense que es imposible. La alarma aulló en el amanecer de la paz, helando la sangre de Taiyo. Segundos después de que Nar lo invitara a su mundo natal, el universo decidió interrumpir. Múltiples contactos se desconectan del hiperespacio. El oficial táctico Belit gritó: 8 naves confirma Krell. Han traído refuerzos. Taijo corrió a la consola más cercana, pasando instantáneamente de sus sentimientos al modo de combate. La pantalla táctica mostraba a 8 naves de guerra Krell rodeándolos como una soga. Habían pedido ayuda después de que sus 3 primeras naves fallaran. Los Krell no perdonaban el fracaso, y mucho menos ser derrotados por humanos. El Geraisen no puede enfrentarse a 8 naves, dijo su segundo oficial por el comunicador. Teniente, debemos retirarnos. No, dijo Nar con firmeza, colocándose junto a Taijo. Si huyen, destruirán mi nave. Su nave es lo único que nos mantiene con vida ahora mismo. Taijo miró la pantalla. Los refuerzos Belit aún tardarían 2 horas. El Geraisen estaba dañado del primer combate. Según todos los cálculos tácticos, debían retirarse. Era la decisión inteligente, la decisión de supervivencia. Pero eso significaría dejar morir a Nar. Necesitamos ganar tiempo, dijo Taijo. 2 horas hasta que lleguen los refuerzos. Sí, pero luego resistimos 2 horas. Taijo abrió el comunicador de su nave. Geraisen atraca con la nave Belit. Transfiere toda la energía a los escudos y las armas. No vamos a huir de este combate, señor. Eso sería un suicidio, protestó su oficial de armas. Es una orden. A través de la mirilla, Tjo observó cómo su nave maniobraba junto al amanecer de la paz, que conectaba las 2 naves. Era una maniobra desesperada. Unir 2 naves dañadas las convertía en un blanco más fácil. Pero también combinaba sus escudos y su potencia de fuego. Estás loco, dijo Nar, pero esbozó una leve sonrisa. Recuerdo esa actitud de cuando tenías 8 años. No piensas en correr. Los humanos no somos muy buenos corriendo, admitió Tjo. Somos mejores siendo tercos. Las naves Krell abrieron fuego. Los rayos de energía golpearon los escudos combinados, haciendo temblar ambas naves. Taiyo se aferró a la consola, observando cómo la resistencia de los escudos disminuía con cada impacto. No durarían mucho así. Tenemos que hacerles pensarlo 2 veces antes de atacar, dijo. Embajadora, ¿pueden las armas de su nave conectarse con el sistema de puntería del Geraisen? Nar habló rápidamente a su tripulación en idioma Belit y asintió. Sí, ¿pero por qué? Porque individualmente, nuestras armas no son suficientes, pero juntas quizá podamos hacer que nos respeten. Taiyo abrió un canal con los oficiales de armas de ambas naves. Concentren todo el fuego en la nave Krell más cercana. Todo lo que tenemos. Un solo objetivo. Iba en contra de las tácticas habituales. Dispersar el fuego entre varios enemigos era la práctica estándar. Pero Tjo contaba con algo que había aprendido sobre la psicología Krell. Eran matones. Atacaban cuando creían tener una presa fácil. Pero si la presa contraatacaba con suficiente fuerza, las armas de ambas naves disparaban al unísono. El bombardeo superó los escudos de la nave Krell más cercana y destrozó su casco. La nave Krell explotó en una bola de fuego. Quedan 7, dijo Tjo. Elijan el fuego más cercano. La nave Krell se volvió repentinamente más cautelosa. Habían esperado una presa fácil. En cambio, habían perdido 2 naves ante lo que debería haber sido una presa indefensa. Se dispersaron intentando flanquear las naves conectadas. Van a intentar atacarnos desde múltiples ángulos, observó Nar. Ahora estaba de pie junto a él, observando la pantalla táctica con ojo de comandante.
No podemos defender todas las direcciones a la vez. Entonces no defendemos, atacamos. Talló estudió la formación. Si rotamos las naves, podemos mantener nuestros escudos más fuertes apuntando a su fuerza principal. Tu gente puede encargarse de los cálculos de rotación. Sí, pero la tensión en las abrazaderas de acoplamiento debe resistir. Tienen que resistir. Talló la miró. Confía en mí. Nar le sostuvo la mirada y asintió. Confié en ti cuando tenía 8 años. Confío en ti ahora. La siguiente hora fue una pesadilla de fuego y desesperación. Las naves conectadas giraban lentamente, manteniendo sus escudos entre ellos bajo el fuego más intenso. Cada vez que las naves Krell intentaban flanquearlos, Talló y Nar colaboraban para cambiar la formación defensiva. Su intuición humana para el combate, combinada con la comprensión Beilith de la dinámica energética de ella, creaba algo que ninguno de los dos habría podido lograr por sí solo. Pero no era suficiente. Los escudos fallaban, cayendo por debajo del 20%. Se abrieron brechas en el casco de ambas naves. Talló podía ver la tensión en todos los rostros a su alrededor. Beilith y humanos por igual. Estaban exhaustos, impulsados solo por la pura determinación. Escudos al 15%, informó el oficial táctico. La próxima andanada los penetrará. Talló miró el contador. 20 minutos para la llegada de los refuerzos Beilith. No durarán ni 20 minutos, N, dijo en voz baja. Lleva a tu tripulación a las cápsulas de escape. El Geraisen atraerá su fuego mientras evacuas. No. Su voz fue plana y tajante. Eso no es una sugerencia. Y no soy una de tus tripulantes para dar órdenes. Nar se giró para mirarlo de frente. Luchamos juntos o morimos juntos. Lo haré. No huir y dejarte sacrificarte. No soy importante. Eres una princesa. Eres importante para mí. Nar le agarró del brazo. ¿Crees que pasé 15 años buscándote solo para verte morir? Encontraremos otra manera. No hay otra manera. Fue entonces cuando el amanecer de la paz se desvaneció, pero no por fuego enemigo. Los ojos de Nar se abrieron de par en par al ver algo en su consola. Las naves Krill están calentando sus armas principales. Todas nos apuntan simultáneamente. Taiho sabía lo que eso significaba. Un ataque combinado a máxima potencia aniquilaría a ambas naves por completo. No habría supervivientes. Sonrió. Al menos estamos juntos. Nar le tomó la mano, apretándola con fuerza. Cuando sea mayor, me casaré contigo. Eso dijiste. Fue una tontería que una niña prometiera eso. Entonces ambos somos tontos porque dije que sí. Ella le sonrió. Incluso mientras la muerte cargaba sus armas afuera, nunca dejé de decir que sí. Las naves Krill dispararon y entonces el espacio se abrió. Enormes naves de guerra Beilith surgieron del hiperespacio justo entre nosotros. Las naves Krell y sus objetivos. Los refuerzos habían llegado 15 minutos antes y estaban listos para la guerra. La flota Beilith abrió fuego de inmediato, y la formación Krell se desintegró. Talló observó con asombro cómo las naves Beilith se movían con perfecta coordinación. Cada una era una obra de arte de precisión letal. En cuestión de minutos, los Krell se retiraban. 3 de sus naves habían sido destruidas. Las naves restantes saltaron al hiperespacio, huyendo a toda velocidad. Aquí el comandante de flota Sora al amanecer de la paz, dijo una voz severa por el comunicador. Embajadora Nara, informe de su situación. Nara aún sostenía la mano de Talló. No la soltó al responder. Estamos dañados, pero intactos. Comandante, gracias a la nave humana Geraisen y a su comandante, el teniente Talló. Hubo una pausa. La nave humana que se reportó en el sector. Embajadora, explique por qué mantiene la posición con una nave militar humana. Nar miró a Talló y vio algo feroz en sus ojos. Porque el teniente Talló y su tripulación me salvaron la vida, comandante.
y mantuvieron la posición. Estuvimos a bordo de 8 naves Krell durante más de 1 hora esperando nuestros refuerzos. Si tiene alguna queja al respecto, puede presentársela a mi padre. Otra pausa, esta vez más larga. Ninguna queja, embajador. Lo escoltaremos a casa. Ambas naves. Mientras los equipos médicos comenzaban a llegar y los de reparación evaluaban los daños, Tejo y N finalmente tuvieron un momento a solas en uno de los corredores intactos del amanecer de las piezas. Eso estuvo muy cerca, dijo Tejo. Bienvenido a mi vida como diplomático. Siempre hay alguien intentando matarnos. Nar rió, pero su risa sonó temblorosa. Taijo, lo que hiciste hoy, lo que era mi deber, fue heroico. Insensato, pero heroico. Tocó el colgante de cristal que aún colgaba de su cuello. Lo decías en serio, ¿verdad? Esa promesa, cada palabra, dijo Tjo, incluso si no entendía completamente lo que prometía en ese momento. Entonces te lo haré cumplir. Nar sonrió. Ven a mi mundo natal. Conoce a mi padre. Deja que el imperio vea al humano que se niega a rendirse. Incluso contra todo pronóstico. Deja que vean porque nunca te he olvidado. Tjo pensó en su sencilla vida como teniente. Pensó en las complicaciones que esto traería, en lo absurda que era toda la situación. Luego pensó en la mano de Nar entre las suyas, enfrentando juntos la muerte. Iré, dijo. Pero debes saber que no soy bueno en política ni en palabras rebuscadas. No necesitas ser bueno en esas cosas, dijo Nar. Sigues siendo tú mismo. Eso es todo lo que siempre he querido. Fuera del visor, la flota Belit se formó a su alrededor, preparándose para el viaje de regreso a casa. Tjo miró las estrellas y se preguntó en qué se estaba metiendo. Pero sabía que, fuera lo que fuese, lo afrontaría como siempre, negándose a rendirse. El planeta natal de los Belit, Beilen, era lo más hermoso que Tayó había visto jamás. 3 lunas colgaban en un cielo púrpura, y la superficie del planeta parecía brillar con bosques bioluminiscentes y ciudades de cristal que capturaban la luz de 2 soles. El palacio imperial se alzaba sobre la capital como una montaña de cristal, y Starlight Tjo se sentía completamente fuera de lugar. La lanzadera que lo transportaba, con una pequeña escolta de honor, lo protegía de. El horizonte descendía hacia el palacio. A través de la mirilla, pudo ver multitudes de ciudadanos de Belit observando su llegada. La noticia del humano que salvó a la princesa N se había extendido rápidamente. Algunos ciudadanos parecían curiosos. Otros, escépticos o incluso hostiles. Nerviosa, Nara preguntó a su lado. Ahora vestía ropas diplomáticas formales, elegantes y decoradas con los símbolos de su casa. Aterrorizado, Tayó admitió, he luchado contra piratas y asaltantes. Nunca he asistido a una corte imperial. Entonces estamos a mano. He asistido a cientos de eventos formales, pero jamás he combatido contra 8 naves de guerra a la vez. Nar sonrió. Simplemente sé tú mismo. Eso fue lo que me convenció de que merecía ser recordado. La lanzadera aterrizó en una plataforma de cristal pulido. Al abrirse las puertas, Tayó vio a cientos de funcionarios Beilit alineados en señal de saludo formal. En el centro se alzaba una figura que solo podía ser el emperador Deon. Era alto, incluso para un Val. Su piel plateada, marcada con intrincados patrones, sugería gran edad y autoridad. Vestía túnicas de un azul profundo que parecían moverse como el agua. Nar salió primero y Tayó lo siguió. Los ojos dorados del emperador lo estudiaron con una intensidad que hizo que Tayó quisiera revisar su uniforme en busca de arrugas, pero mantuvo la espalda recta y una expresión respetuosa. Las primeras impresiones importaban, especialmente con la realeza. Padre, dijo Nar, haciendo una reverencia, permítame presentarle al teniente Tao de la Fuerza de Defensa Unida de la Tierra. Él comandó la nave que salvó mi misión diplomática. Tao hizo una reverencia tan profunda como pudo sin caerse. Majestad, es un honor.
El emperador Deón lo miró fijamente durante un largo rato. Teniente, mi hija me cuenta que usted repelió 8 naves Krell con un solo crucero dañado. Eso me parece increíblemente valiente o increíblemente temerario. Probablemente ambas cosas, Majestad, dijo Taijo con sinceridad. Una oleada de sorpresa recorrió a los funcionarios reunidos. Al parecer, contradecir al emperador no era lo habitual. Pero para sorpresa de Taijo, Dean sonrió levemente. Al menos con sinceridad. Vamos, tenemos mucho de qué hablar. Los días siguientes transcurrieron entre cenas formales, ceremonias y reuniones políticas. Tejo fue tratado como un invitado de honor, con aposentos en el palacio más grandes que todo su apartamento en la tierra. Pero sentía la presencia de miradas sospechosas por todas partes. Los Belit eran educados, pero muchos se preguntaban claramente qué hacía un humano en su palacio imperial. Las miradas más inquietantes provenían de un noble Belit llamado Jingu. Era alto y elegante, con la piel plateada decorada con patrones que lo identificaban como de alta nobleza. Y lo que es más importante, siempre estaba cerca de N, sentado a su lado en las cenas, acompañándola a eventos y hablando con ella. La buscaba en rincones tranquilos. Tjo tardó 2 días en enterarse de la verdad gracias a un comprensivo diplomático Belit que sintió lástima por el confundido humano. No lo sabías, dijo el diplomático con sorpresa en la voz. Yengu es el prometido de la princesa Nar. El contrato matrimonial se firmó hace 3 años para unir a 2 familias poderosas. La ceremonia oficial está prevista para el próximo mes. Jo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ella no lo mencionó. Quizás no sabía cómo. Estas cosas son complicadas en nuestra cultura. El deber y los sentimientos personales a menudo entran en conflicto. Esa noche, Tayo encontró a N sola en uno de los balcones del palacio, observando la salida de las 3 lunas. Se giró al oírle acercarse, y la culpa cruzó fugazmente su rostro. Lo descubriste, dijo en voz baja. ¿Por qué no me lo dijiste? Tejo mantuvo la voz firme. Cuando me invitaste, no creíste que fuera información importante. Porque esperaba encontrar una salida antes de que te enteraras. Nar se aferró a la barandilla del balcón. El compromiso fue arreglado por mi padre por motivos políticos. No fue mi decisión. ¿Sabe Jingu de mí? ¿Sobre lo que signifiqué para ti de niña? Sí, se lo dije el día que llegaste. Nar se giró para mirarlo de frente. Taihao lleva años intentando romper este compromiso. Pero en la cultura Belit, estos contratos son vinculantes a menos que ambas partes acuerden disolverlo. Jingu se niega porque te ama. Porque ama el poder. Casarse con alguien de la familia imperial le da influencia. Bernard se acercó un paso más. Pero yo no lo amo. Nunca lo he amado. Cuando te volví a ver, cuando luchamos juntos contra los Krell, todo quedó claro. Sé lo que quiero y no es un matrimonio político. Jo quiso tocarla, pero se obligó a quedarse quieto. Solo soy un teniente humano. No tengo poder, ni influencia, nada que ofrecer a una princesa imperial. Me ofreciste bondad cuando estaba asustada y sola. Me ofreciste tu vida cuando podrías haber huido de esas naves Krell. Eso es más de lo que Jingu jamás me ha ofrecido. La voz de Nar era firme. No me importan las ventajas políticas. Me importas tú. Tu padre jamás las aprobará. Lo convenceremos. Le demostraremos que los humanos no son los recién llegados primitivos que todos creen. Le demostraremos que eres digno. Nar le tomó la mano. A menos que quieras rendirte. Taihao pensó en la opción sensata. Agradecer al emperador su hospitalidad, regresar a su barco y volver a su sencilla vida de soldado. Sin complicaciones, sin situaciones imposibles. Pero nunca se le había dado bien tomar la decisión sensata. No me rindo, dijo. Eso es, al parecer, algo humano. Nar sonrió. Bien, porque mañana Jingu te retará a un duelo formal. Intenté impedirlo, pero tiene el derecho legal. ¿Un duelo?
Combate tradicional en la gran arena. Afirma que has insultado su honor al aceptar mi hospitalidad siendo mi prometido. Todo es una tontería política, pero una vez retado, debes aceptar o serás declarado cobarde. Taihao asimiló la información. Y si gano, la ley del Beilit establece que el vencedor puede hacer una petición que debe ser cumplida. Podrías pedirle que rompa el compromiso. ¿Y si pierdo? La expresión de Nar se tornó dolorosa. Entonces te enviarán lejos y yo me casaré con Jingu como estaba planeado. ¿Qué posibilidades tengo de ganar? Sinceramente, muy pocas. Los Fal son naturalmente más fuertes y rápidos que los humanos. Jingu es uno de nuestros mejores guerreros. Ha entrenado desde niño. Naro le apretó la mano. Lo siento, Tayo. Te he metido en un lío. Tjo miró hacia las 3 lunas. Los humanos ya habían sorprendido a la galaxia antes haciendo cosas imposibles. Quizás podrían hacerlo de nuevo. Necesito entrenar, dijo. ¿Tengo acceso a un gimnasio? Armas. Lo arreglaré. Pero Tjo, conozco las probabilidades. Ya he conocido situaciones imposibles. Se giró para mirarla. Cuando tenía 8 años, te prometí que me casaría contigo. Puede que fuera un niño tonto, pero era honesto. No rompo mis promesas. Esa noche, Tayo entrenó con una desesperación que nunca había sentido en combate. Su tripulación humana lo ayudó, realizando ejercicios de combate y practicando contra múltiples oponentes. El Belit que observaba parecía divertido. Al principio, algunos se mostraron pensativos, pero conforme pasaban las horas, el humano no era fuerte ni rápido, pero sí implacable. Caía y se levantaba, recibía golpes y seguía luchando. Nunca se detenía, nunca se rendía. Les recordaba las historias que habían oído sobre las guerras de la humanidad. Como los humanos habían luchado contra especies que deberían haberlos destruido, y de alguna manera, habían sobrevivido gracias a su pura y obstinada negativa a perder. El día del duelo llegó demasiado pronto. La gran arena estaba repleta de miles de ciudadanos Belit. Todos habían acudido a ver al humano enfrentarse a su campeón. El emperador Dean estaba sentado en el palco real, con una expresión indescifrable. Nar estaba de pie a su lado, con los puños apretados. Tjo entró en la arena con una armadura de combate ligera. Frente a él, Jingu vestía la armadura tradicional Belit, que parecía irradiar energía. Era más alto, más fuerte, más rápido. Se había entrenado para esto toda su vida. Deberías haberte quedado en tu nave, humano, gritó Jingu desde el otro lado de la arena. Este no es tu mundo. Taiho revisó su arma, un bastón eléctrico que podía usarse para atacar o defenderse. Era el arma tradicional de la arena, igual para ambos luchadores. Probablemente, dijo Tjo, pero aquí estoy de todos modos. El maestro de ceremonias levantó la mano. Combatientes listos. Comiencen. Jingu se movía como un rayo, más rápido de lo que cualquier humano podría igualar. Su primer golpe habría dejado inconsciente a Tjo si hubiera impactado. Pero Tejo no estaba allí. Ya se había hecho a un lado rodando, aprovechando su menor tamaño. El duelo había comenzado, y con él, la oportunidad de Tejo de demostrar que los humanos pertenecían al mundo de las estrellas. No porque fueran fuertes, sino porque se negaron a rendirse. La multitud rugió cuando los dos guerreros chocaron, y Nar susurró una plegaria a los antiguos dioses Belit para que protegieran al obstinado humano que había mantenido la promesa de su infancia. El suelo de la arena era de un cristal liso que reflejaba las 3 lunas que había sobre ella. Tjo podía ver su reflejo en ella, un pequeño humano rodeado de miles de espectadores alienígenas. Parecía completamente superado. Probablemente lo era. JYN Gu lo rodeó como un depredador. El guerrero Belit se movía con fluida gracia. Su bastón eléctrico giraba describiendo patrones demasiado rápidos para que el ojo humano pudiera seguirlos correctamente. Estaba presumiendo,
dejando claro a todos los espectadores que esta sería una pelea corta. Última oportunidad para rendirse, teniente. JYN Wu gritó. Lo haré rápido si te arrodillas ahora. Tjo ajustó el agarre sobre su propio bastón. Sus músculos ya le dolían por el calentamiento. La fisiología del velo les confería ventajas naturales. Tejido muscular más denso, reflejos más rápidos, huesos más fuertes. En una pelea directa, perdería, por lo que no pelearía de forma directa. Agradezco la oferta, dijo Tayo, pero tengo una promesa que cumplir. La expresión de Jin-Woo se endureció. Atacó sin previo aviso, su personal se movía a una velocidad vertiginosa. Tao apenas logró bloquear el impacto, el cual le produjo dolorosas vibraciones en los brazos. El guerrero Belit continuó con una patada giratoria que Tjo esquivó agachándose, rodando para crear distancia. La multitud emitió sonidos de aprobación. Al menos Taihao no estaba siendo noqueado instantáneamente como esperaban, pero Jin-Woo apenas estaba calentando. Presionó el ataque, y su personal golpeó alto y bajo en combinaciones que Tjo tuvo dificultades para seguir. Bloquea, esquiva, retrocede. El entrenamiento defensivo de Tjo entró en acción. Memoria muscular fruto de miles de horas de práctica. No podía igualar la velocidad de Jin-Woo, pero podía leer los patrones y predecir el siguiente movimiento con la suficiente rapidez como para evitarlo. No puedes correr para siempre, dijo Jin-Woo, sin siquiera jadear. Esto no es una batalla espacial donde vosotros, los humanos, podéis usar vuestros trucos. Esto es combate honesto. Taiho no dijo nada, conteniendo la respiración. Sus instructores le habían enseñado que, al enfrentarse a un oponente superior, había que hacerle trabajar duro para conseguir cada ventaja. Cánsalos. Espera a que se produzcan errores. Los humanos quizá no sean la especie más fuerte, pero tenían una resistencia increíble. Podrían seguir existiendo mucho después de que otras especies se hubieran extinguido. Solo tenía que sobrevivir el tiempo suficiente para que eso importara. La siguiente combinación de Jin-Woo impactó a Tayo en las costillas. El campo energético del bastón de choque le produjo un dolor agudo en el costado, y cayó de rodillas. La multitud rugió. Esto era lo que habían venido a ver. Al humano puesto en su lugar. Agáchate, aconsejó Yen-Woo. Luchaste bien para ser un primitivo. Nadie te lo reprochará. Tjo alzó la vista hacia el palco real. Nar estaba de pie junto a la barandilla, agarrándola con tanta fuerza que se le veían los nudillos incluso desde esa distancia. El emperador Dean observaba con una expresión indescifrable. En algún lugar entre la multitud, su equipo humano observaba, probablemente sabiendo que era inútil, pero manteniendo la esperanza de todos modos. Pensó en aquella niña pequeña del bosque, herida y asustada, que a pesar de todo había confiado en él. Pensó en su promesa, pronunciada con la absoluta certeza de un niño de que algunas cosas merecen ser creídas. Tayo se puso de pie con esfuerzo. Todavía no, dijo. Los ojos de Jin-Woo se abrieron ligeramente. Ese golpe debería haber mantenido a un humano en el suelo durante varios minutos como mínimo. Eres más fuerte de lo que pareces. No tienes ni idea. Continuaron luchando. Jin-Woo conectó golpes que habrían puesto fin a la mayoría de las peleas. Cada vez que Tjo caía, cada vez que se levantaba, la diversión del público comenzaba a transformarse en algo distinto. Primero la curiosidad, luego el respeto, y después algo parecido a la admiración. El humano no se quedaba en el suelo. En el palco real, el emperador Dean se inclinó hacia adelante. ¿Cuántas veces se ha caído? 7, padre, dijo Nar con voz tensa por la preocupación. ¿Y cuántas veces se ha levantado? 7. El emperador emitió un sonido pensativo. Interesante. Tao no estaba ganando. Sabía que su cuerpo estaba cubierto de moretones. Probablemente tenía el brazo izquierdo fisurado, si no roto, y sangraba por un corte encima del ojo.
Pero alrededor de la 10ª vez que se levantó, algo cambió en la expresión de Jingu-unk. Sin duda, Tayo lo vio y avanzó por primera vez, no defendiendo, sino atacando. Sus golpes eran más lentos que los de Jingu, menos elegantes, pero impredecibles. Luchó como un soldado humano, sucio, práctico, utilizando todos los trucos que había aprendido en combate real en lugar de en entrenamiento formal. Él se rebajó cuando JYN esperaba mucho. Aprovechó su menor tamaño para entrar en el mayor alcance del Belit. Hizo que Jingu se esforzara al máximo en cada intercambio, convirtiendo su duelo en una prueba de voluntades agotadora y extenuante. ¿Por qué no renuncias?, exigió JYN, con la frustración reflejada en su voz. No puedes ganar. Tal vez no, admitió Tjo, bloqueando otro ataque. Pero puedo seguir intentándolo hasta conseguirlo. La multitud ya no reía. Observaron en silencio cómo lo imposible sucedía ante sus ojos. No es una victoria imposible. Tayo seguía perdiendo en todos los aspectos, pero la persistencia era imposible. Imposible negarse a aceptar la derrota. Esto era lo que la galaxia comenzaba a aprender sobre los humanos. No necesitaban ser los más fuertes ni los más rápidos. Simplemente necesitaban ser demasiado tercos para rendirse. La siguiente combinación de Jingu-unk estuvo impulsada por la frustración. Golpeó con más fuerza y rapidez, intentando poner fin a aquel bochornoso espectáculo. Su bastón alcanzó a Tjo en el pecho y lo lanzó hacia atrás, estrellándolo contra el suelo de cristal. El impacto le arrebató el aire de los pulmones a Taihao y un dolor agudo le recorrió todo el cuerpo. Allí yacía jadeando, mirando fijamente a las 3 lunas. Su cuerpo le gritaba que se quedara quieto. La ciencia médica decía que debería estar inconsciente. El sentido común decía que esto había terminado. Pero a Tejo nunca se le había dado bien escuchar al sentido común. Se puso sobre sus manos y rodillas. Cada movimiento era una agonía. La arena dio vueltas a su alrededor, y estaba bastante seguro de que tenía una conmoción cerebral, pero se apoyó firmemente en sus pies y se incorporó. La multitud estalló en un clamor. No fueron vítores ni abucheos, sino algo distinto, una especie de respeto atónito. Algunos Beilit se pusieron de pie, levantados de sus asientos. Otros le conmovieron el corazón con un gesto que Taihao no comprendía, pero que le pareció significativo. Incluso el emperador de An permaneció de pie, mirando fijamente al humano que se negaba a rendirse. Tayo recogió su bastón con manos temblorosas y se enfrentó a Jingu. La sangre le corría por la cara desde el corte que tenía encima del ojo. Su brazo izquierdo colgaba inútilmente. Apenas podía mantenerse en pie. Cumplo mis promesas, dijo con claridad, y su voz resonó en el repentino silencio. Cuando tenía 8 años, le prometí que me casaría con ella. Puede que pierda esta pelea. Puede que seas más fuerte y más rápido, pero jamás dejaré de intentarlo. Eso es lo que hacen los humanos. Jingu lo miró fijamente. El bastón de guerrero Belit estaba en alto, listo para el golpe final. Pero no atacó. Algo en las palabras de Tjo, o tal vez en su imposible negativa a rendirse, lo había conmovido. «Estás loco», dijo Jingu en voz baja. «Probablemente», convino Tjo. «Pero sigo en pie». Jingu alzó la vista hacia el palco real, donde se encontraba el emperador de An. Luego miró a Nara. Finalmente, volvió a mirar a Tayo. Durante un largo rato, nadie se movió. Entonces Jingu bajó su bastón. «Grité», dijo, y su voz resonó en la silenciosa arena. Se oyeron jadeos entre la multitud. Nar-unk se llevó las manos a la boca. El emperador de An arqueó las cejas sorprendido. «Ganaste», le dijo Jingu a Tayo. «No esta pelea. Podría terminar esto con un golpe más, pero ganaste la única batalla que importa. Demostraste que nunca te rendirás con ella. Eso es lo que se merece. Alguien que se mantendrá en pie pase lo que pase».
Se volvió hacia el palco real y alzó la voz. Según la ley Belit, el vencedor puede hacer una petición. Concedo la victoria en el duelo. Teniente Tejo, ¿cuál es su solicitud? La visión de Tjo se oscurecía por los bordes. Estaba bastante seguro de que iba a desmayarse, pero logró pronunciar las palabras con claridad. Rompe tu compromiso con la princesa Nara. Que ella elija su propio camino. De acuerdo, dijo Jingu de inmediato, y luego más bajo, para que solo Tayo pudiera oírlo. No soy el villano que crees que soy, humano. Quería obtener la ventaja política. Sí, pero no soy lo suficientemente cruel como para encadenar a alguien a un matrimonio sin amor. No cuando te mira de esa manera. Taijo intentó darle las gracias, pero finalmente sus piernas cedieron. Se desplomó sobre el suelo de cristal, y esta vez no volvió a levantarse. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo envolviera fue a Nar corriendo hacia la arena gritando su nombre. Su rostro reflejaba preocupación y algo que tal vez hubiera sido amor. Lo último que oyó fue a la multitud coreando algo en idioma Belit. Más tarde, cuando despertara en el ala médica, Nar se lo traduciría. Habían estado coreando el humano que no caerá. Taihao había perdido la pelea, pero ganó algo mucho más importante. El respeto de todo un imperio. Y al ganarse ese respeto, se había ganado el derecho a cumplir la promesa que hizo de niño. Ahora solo tenía que sobrevivir a sus heridas el tiempo suficiente para lograrlo. Tjo despertó con una luz tenue y un olor parecido al de las flores. Su cuerpo se sentía como un enorme moretón, pero estaba vivo. Los monitores médicos emitían pitidos suaves a su alrededor, mostrando lecturas que no comprendía. Na estaba sentada en una silla junto a su cama, con la cabeza apoyada en sus brazos cruzados. Estaba dormida, su cabello blanco cayendo sobre su piel plateada. Aún exhausta, lucía hermosa. ¿Cuánto tiempo? La voz de Tjo Unk salió como un graznido. Nar se despertó de golpe, con los ojos dorados muy abiertos. Tjo, estás despierto. 3 días. Has estado inconsciente durante 3 días. Ella le agarró la mano, con cuidado de no tocar el equipo médico que llevaba conectado. Tenías 2 costillas rotas, un brazo fracturado, fuertes contusiones y una conmoción cerebral. El médico dijo que cualquier ser humano debería haber estado inconsciente después del 3er golpe, y mucho más después del 12º. Soy terco. Eres un idiota. Pero sonreía entre lágrimas. Podrías haber muerto. Vale la pena. Taihao dijo que Jingu rompió el compromiso. Lo anunció formalmente al día siguiente. Mi padre fue testigo de ello. El contrato queda rescindido. Nar le apretó la mano suavemente. Ahora eres libre de cortejarme como es debido si aún lo deseas. Después de casi morir. Todavía quiero hacerlo, confirmó Tayo. Luego se percató de algo más que ella había dicho. 3 días. Necesito regresar a mi barco. Mi equipo, tu equipo, nos ha estado visitando todos los días. Están bastante preocupados por ti, pero lo entienden. La expresión de Nar se tornó seria. Tjo, mientras estabas inconsciente, las cosas se han complicado. El dominio Krell ha lanzado una gran ofensiva. Están atacando varios sectores a la vez, incluyendo territorios Belit y humanos. Es una guerra total. Taihao intentó incorporarse, pero inmediatamente se arrepintió al sentir un dolor agudo en las costillas. Tengo que volver al servicio. Apenas puedes moverte. Mi equipo me necesita. La Tierra necesita todas las naves que tiene. Consiguió mantenerse en pie a pesar del dolor. ¿Qué tan grave es? Nar desplegó una pantalla holográfica. El mapa estelar mostraba marcadores rojos que indicaban la expansión de las fuerzas Krell a través de docenas de sistemas. Malo. Los Krell llevan meses planeando esto. Nos afectaron simultáneamente en 20 sectores. Las fuerzas de Felit resisten, pero las colonias humanas están sufriendo grandes bajas. Tu gente está en inferioridad numérica y de armamento. Entonces definitivamente necesito regresar.
Taiho bajó las piernas de la cama, ignorando las protestas de su cuerpo maltrecho. ¿Puedes conseguirme transporte hasta mi nave? Jo, no estás en condiciones. Me curaré en el camino. Él la miró con seriedad. Usted comprende el deber. Tu gente también está luchando. ¿Te quedarías en esta cama mientras tu imperio arde? Nara lo miró fijamente durante un largo rato, luego suspiró. No, no lo haría. Se puso de pie y caminó hacia un armario, sacando un uniforme Belit. Entonces lucharemos juntos. Me reincorporo al servicio militar activo. De todos modos, mis habilidades diplomáticas son inútiles en una guerra abierta. Tu padre jamás lo aprobará. Mi padre lo sugirió él mismo. Dijo que cualquier hija suya debería estar dispuesta a defender el imperio cuando éste se viera amenazado. Nar sonrió levemente. Creo que tu terquedad le impresionó. Desde el duelo, habla de forma diferente sobre los humanos. 2 horas más tarde, en contra del consejo médico y del sentido común, Taihao estaba de vuelta en el puente del horizonte. Su tripulación pareció aliviada al verlo, incluso con vendajes y moviéndose con rigidez. «¿Órdenes, señor?», preguntó su segundo oficial. «Nos reincorporamos a la flota. Coordínate con las fuerzas de Balit. Averiguar dónde se nos necesita más». Tayo se acomodó cuidadosamente en su silla de mando. «Y que alguien me traiga un informe sobre el estado de las bajas humanas». El informe era sombrío. 3 colonias habían caído, 2 docenas de barcos destruidos, miles de muertos. Los Krell aprovechaban el caos de los ataques generalizados para poner a prueba las defensas humanas, buscando puntos débiles que explotar. Pero también hubo buenas noticias. La humanidad contraatacaba con la creatividad desesperada que se había convertido en su sello distintivo. Los barcos, en inferioridad numérica, emplearon tácticas de guerrilla. Las colonias superadas en armamento se convirtieron en fortalezas, donde las fuerzas del Beilit lucharon con precisión y honor. Los humanos lucharon con lo que fuera que funcionara. Trampas, emboscadas y un desprecio total por la doctrina militar adecuada. La galaxia estaba aprendiendo lo que los Krell estaban descubriendo a su costa. Los humanos eran aterradores cuando se veían acorralados. Durante el mes siguiente, Tejo y Nara lucharon codo a codo en una docena de combates. El Jeraisen se hizo conocido como el barco que nunca se retiraba, apareciendo siempre donde la lucha era más dura. Nar comandaba un crucero Belit, el Downslide, y ambas naves se forjaron una reputación de coordinación imposible. Mientras que la estrategia de Belit hacía hincapié en las formaciones defensivas y la abrumadora potencia de fuego, Tejo aportó la imprevisibilidad y la agresividad humanas, donde las tácticas humanas a veces carecían de planificación a largo plazo. Nar aportó pensamiento estratégico y gestión de recursos. Juntos, eran más eficaces que cualquiera de ellos por separado. La noticia se extendió. Otros comandantes Beilit comenzaron a solicitar operaciones conjuntas con naves humanas. Los capitanes humanos aprendieron las técnicas defensivas del velo. La alianza, que había sido principalmente política, se convirtió en una auténtica alianza militar forjada en la batalla. Pero el punto de inflexión de la guerra llegó en la batalla de Koures Station. Koures era una estación minera humana que suministraba materias primas para la construcción de barcos. Si los Krell la tomaran, paralizarían la construcción naval humana durante meses. Los Krell habían enviado una flota masiva, 30 naves de guerra contra la pequeña guarnición defensiva de la estación. La flota de Tejo llegó y se encontró en inferioridad numérica de 3-1. 10 naves humanas y cruceros de quinta clase contra 30 naves Krell. Según cualquier cálculo razonable, deberían haberse retirado y abandonado la estación. La estación alberga a 5.000 civiles, dijo Tayo, mientras estudiaba la pantalla táctica. No podemos abandonarlos. De acuerdo, dijo Nara por el comunicador desde su nave. Pero necesitamos una estrategia. Ni siquiera nuestras fuerzas combinadas podrían ganar una batalla directa contra estas cifras.
Taihao reflexionó sobre qué hacía peligrosos a los humanos. No su tecnología ni su fuerza, sino su voluntad de asumir riesgos descabellados cuando es necesario. Una idea comenzó a tomar forma. Terrible, brillante y absolutamente temerario. ¿Y si no los combatimos directamente? Lo dijo lentamente. Corestation está construida en un campo de asteroides. ¿Y si usamos eso? Nar lo entendió inmediatamente. Condúcelos hacia los asteroides. Utiliza el terreno en su contra. Sus barcos más grandes serán menos maniobrables. Además, TJO recopiló datos sobre el campo de asteroides. La estación cobra tarifas mineras. Cientos de ellos preparados para la demolición controlada de asteroides. ¿Y si convertimos todo el campo en un arma? Hubo silencio en la comunicación. Entonces Nar se rió. El sonido era ligeramente frenético. Esa es la estrategia más humana que he escuchado jamás. Podría funcionar. Sin duda será memorable. Tenían una hora para prepararse antes de que llegara la flota Krell. Se coordinó con la estación para que colocaran cargas mineras en asteroides estratégicos a lo largo del campo. Los humanos y las naves se dispersaron, posicionándose para atraer a los Krell más adentro de la trampa. Cuando llegó la flota Krell, vieron lo que parecía una desesperada última resistencia. 15 naves se agruparon alrededor de la estación, preparándose claramente para una batalla defensiva. El comandante Krell probablemente sonrió mientras ordenaba a su flota avanzar y aplastar la patética resistencia. La batalla comenzó según lo previsto. Los defensores, superados en número, retrocedieron disparando desesperadamente, atrayendo a las naves Krill más adentro del campo de asteroides. Los Krell los persiguieron con avidez, presintiendo una victoria fácil. No se dieron cuenta de que los estaban conduciendo a una zona de muerte. Todos los barcos ahora, ordenó Tayo. Simultáneamente, todas las naves humanas y Belit activaron sus equipos de interferencia, inundando la zona con interferencias electrónicas. La coordinación de la flota Krell se sumió en el caos al cortarse sus comunicaciones. Entonces detonaron las cargas mineras. Los asteroides explotaron por todo el campo, lanzando enormes trozos de roca girando en todas direcciones. Las cargas colocadas con precisión provocaron una reacción en cadena mortal. Cada explosión desencadena más destrucción. Las naves Krell, demasiado grandes y lentas para maniobrar en el espacio reducido, fueron alcanzadas por los escombros. Los escudos fallaron. Los cascos se agrietaron. Las naves chocaron con asteroides que no pudieron evitar. En medio del caos, las naves humanas y Belit, más pequeñas y maniobrables, se movían entre la destrucción como tiburones en un frenesí alimenticio. Atacaron naves Krell averiadas, apuntando a motores y armas, convirtiendo una batalla en una masacre. Cuando se disipó el polvo, 23 naves Krell quedaron destruidas o inutilizadas. Los 7 restantes saltaron al hiperespacio, huyendo tan rápido como pudieron. Los defensores habían perdido 2 barcos y sufrido daños en toda la flota. Pero habían logrado una victoria imposible y habían salvado 5.000 vidas. Las noticias de la batalla de la estación Corus se extendieron por la galaxia como la pólvora. El dominio Krell comenzó a darse cuenta de que habían cometido un terrible error. La humanidad no era un objetivo fácil. Y con el apoyo de Belit, los humanos se estaban volviendo verdaderamente peligrosos. Más importante aún, la batalla demostró que la cooperación entre humanos y Belit no solo era posible, sino devastadoramente efectiva. Las relaciones políticas comenzaron a cambiar. La alianza se fortaleció. El respeto se transformó en una verdadera amistad. Tras el desastre, mientras los equipos de reparación trabajaban en los barcos dañados, Tayo y Nar se encontraron a bordo del horizonte. Se encontraban en sus pequeños aposentos, ambos exhaustos tras semanas de combate continuo. «Hacemos un buen equipo», dijo Nar. «Sí». Tayo estuvo de acuerdo. Tanto dentro como fuera del campo de batalla, Nar se acercó cada vez más. «Cuando termine esta guerra,
Mi padre desea reunirse con ustedes formalmente. Le ha impresionado el desempeño humano en esta guerra. Más que impresionado, ahora respeta a su pueblo. Porque ayudamos a salvar su imperio, porque ustedes cumplen sus promesas, todos. No solo tú personalmente. Nar le tocó el rostro con suavidad, con cuidado de no dañar sus heridas. Prometieron defender a los débiles, no rendirse jamás, apoyar a sus aliados, y han cumplido cada promesa, incluso cuando les ha costado muy caro. Jo cubrió su mano con la de él. Hay una promesa que aún no he cumplido. Lo sé. Y la guerra no terminó con una dramática batalla final, sino con un lento colapso. Tras 18 meses de lucha, el ejército del dominio Krell estaba destrozado. Sus líneas de suministro fueron destruidas por las tácticas de guerrilla humanas. Sus flotas fueron dispersadas por los precisos ataques Beilit. Su moral se derrumbó al darse cuenta de que sus enemigos luchaban con una unidad que jamás podrían igualar. Las conversaciones de paz comenzaron en territorio neutral, y la humanidad se sentó a la mesa de negociaciones como una potencia reconocida. Ya no eran recién llegados, o primitivos, pero guerreros probados y aliados leales. Jo se encontraba en sus aposentos a bordo del Geraisen, ahora ascendido a comandante por sus acciones durante la guerra. Vestía su uniforme de gala y se miraba en el espejo con un nerviosismo inusual. Podía manejar las batallas. Las ceremonias imperiales formales lo aterrorizaban. «Te ves bien», dijo su segundo oficial desde la puerta. «Deja de moverte». «No me estoy moviendo». «Te has ajustado el collar 4 veces en 2 minutos». El oficial sonrió. «Es natural estar nervioso. Estás a punto de reunirte con el emperador del Imperio Belit. Ya lo he conocido antes. No así. No con lo que te va a preguntar». Jo sabía lo que se avecinaba. La citación había sido formal y oficial. El emperador Dean deseaba discutir asuntos de alianza y cooperación futura. Todos sabían lo que eso significaba. La pregunta era si Taihao estaba preparado para la respuesta. El palacio imperial tenía el mismo aspecto que hacía un año, pero todo se sentía diferente. Cuando Jo llegó, Belitar lo saludó con genuino respeto. Los funcionarios que antes lo miraban con recelo ahora asentían a modo de saludo. El ser humano que había sido una curiosidad era ahora un célebre héroe de guerra. Nar lo recibió en el gran pasillo que conducía a la sala del trono. Vestía túnicas formales de color azul oscuro, y su cabello blanco estaba trenzado en complejos diseños que denotaban su estatus real. Tenía toda la apariencia de una princesa imperial. ¿Nervioso?, preguntó. Totalmente, admitió Tao. Bien. Yo también. Ella le tomó la mano brevemente, apretándola. Mi padre quiere hablar contigo en privado primero. Después habrá un anuncio formal. Simplemente sé tú mismo, Tayo. Eso es todo lo que quiere ver, al verdadero tú. El emperador Dean esperó en una cámara privada en lugar de en la sala del trono. Se quedó de pie junto a una ventana con vistas a la capital, con las manos entrelazadas a la espalda. Cuando Tayo entró e hizo una reverencia, el emperador se volvió para mirarlo. Comandante Tayo, por favor, siéntese. Esto no es una audiencia formal. Se sentaron uno frente al otro en una mesa sencilla. Sin asesores, sin guardias, sin testigos, solo 2 hombres manteniendo una conversación que cambiaría sus mundos. Ya sabes por qué te llamé aquí, dijo Dean. Así lo creo, Majestad. Hablemos entonces con claridad. ¿Quieres casarte con mi hija? Ella quiere casarse contigo. Normalmente, rechazaría un encuentro así sin dudarlo. Mi hija es heredera de un imperio que abarca 100 mundos. Ustedes, perdonen mi franqueza, un soldado de una especie que se unió a la comunidad galáctica recientemente. Taiho mantuvo su expresión neutral, aunque su corazón se encogió. Comprendo a su majestad. Déjenme terminar. Dean se inclinó hacia adelante. Normalmente me negaría, pero nada en su gente es normal, comandante. Durante el último año,
He visto a seres humanos hacer cosas imposibles. He visto a vuestra especie luchar con una valentía que avergüenza a nuestros guerreros más venerados. He sido testigo de vuestra lealtad a los aliados, de vuestra negativa a abandonar a los débiles, de vuestra creatividad ante la adversidad extrema. El emperador hizo una pausa. Más aún, te he observado específicamente. Contuviste el ataque de 8 naves Krell para proteger a mi hija. Libraste un duelo que no podías ganar porque te negaste a romper una promesa de la infancia. Lideraste batallas que salvaron miles de vidas. Dígame, comandante, ¿por qué hizo usted estas cosas? Porque eran las cosas correctas que había que hacer, Majestad. Incluso cuando te costó caro, incluso cuando podrías haber elegido caminos más fáciles, especialmente entonces, dijo Talló en voz baja. Mi abuela solía decir que las promesas no significan nada si solo se cumplen cuando conviene. Las promesas verdaderas son las que cumples cuando cumplirlas es difícil. Dean lo estudió en silencio durante un largo rato. Entonces, sorprendentemente, el emperador sonrió. Tu abuela parece una mujer sabia. Me hubiera gustado conocerla. Ella falleció hace 5 años, Majestad, pero usted también le habría caído bien. Ella apreciaba a las personas que valoraban el honor. Permítanme entonces honrar su memoria haciéndoles una pregunta. La expresión de Dan se tornó seria. Si te casas con mi hija, no solo serás su marido. Formarás parte de la familia imperial. Vuestros hijos serán los herederos del trono de Belit. Esto cambiará fundamentalmente a nuestros 2 pueblos. Un linaje humano en la casa imperial de la princesa Belit como conexión de la Tierra con la galaxia más amplia. ¿Estás preparado para esa responsabilidad? Jo pensó en su sencilla vida de chico de granja, en la niña asustada del bosque, en cada decisión que lo había llevado hasta ese momento. Majestad, no soy lo suficientemente inteligente como para saber si estoy preparado, pero sé que amo a su hija. Sé que la protegeré con mi vida. Sé que honraré a ambos pueblos lo mejor que pueda. Él sostuvo la mirada del emperador directamente. Y sé que jamás romperé mi promesa, sin importar el precio. Si eso es suficiente, entonces sí, estoy listo. Si no es suficiente, entonces trabajaré cada día para convertirme en la persona que está preparada. Dean permaneció en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, se puso de pie y Tjo también se levantó rápidamente. Cuando Nara tenía 8 años, regresó a casa tras una experiencia aterradora en un mundo alienígena. Me habló de un niño que la ayudó cuando estaba herida y asustada. Ella dijo que ese chico le había hecho una promesa. El emperador se acercó a la ventana. Le dije que era una fantasía infantil creer que los humanos eran demasiado primitivos para comprender el significado de tal promesa. Que lo olvidaría en menos de 1 año. Se volvió para encarar a Talló. Me equivoqué respecto a los humanos. ¿Acerca de ti? Sobre lo que significan las promesas. Dean dio un paso al frente y colocó su mano sobre el hombro de Talló Unk, un gesto de respeto entre los Belit. Tienes mi bendición para casarte con mi hija, comandante. No porque sea políticamente conveniente, aunque lo sea, sino porque has demostrado ser digno de ella en todos los sentidos importantes. Jo sintió que algo oprimido en su pecho se aflojaba. Gracias, Majestad. Gracias, comandante, por cumplir una promesa que la mayoría de la gente habría olvidado. Por demostrar a mi pueblo que el honor y la valentía no se limitan a una sola especie. Dean sonrió. Ahora hagamos el anuncio formal antes de que mi hija haga un agujero en el suelo de tanto caminar de un lado a otro. La sala del trono estaba repleta de nobles Belit, dignatarios humanos y representantes de docenas de especies aliadas. Los equipos de noticias transmiten tanto al mundo Belit como al mundo humano. Esto era historia en ciernes. El emperador Dean permaneció de pie en su trono, imponiendo un silencio absoluto. Nos reunimos hoy al final de una gran guerra y al comienzo de una nueva era. La alianza entre Belit y la humanidad resultó decisiva para nuestra victoria. Pero las alianzas de conveniencia son frágiles.
Se rompen cuando se ven sometidas al paso del tiempo o a la adversidad. Hizo un gesto a Nar, que dio un paso al frente, y luego a Tayo. Por lo tanto, propongo una alianza de otro tipo. Una basada no en la necesidad política, sino en el respeto genuino y los valores compartidos. Un vínculo que unirá a nuestros pueblos durante generaciones. Las palabras formales inundaron Tao. Era consciente de las cámaras y de miles de ojos que lo observaban, del peso de la historia. Pero sobre todo era consciente de que N estaba de pie a su lado, su mano encontrando la suya y apretándola con fuerza. Es un honor para mí anunciar el compromiso de mi hija, la princesa N, con el comandante Tayo de la Tierra. El emperador de An declaró, que su unión simbolice la amistad entre nuestros pueblos. Que nos recuerde que los lazos más fuertes son aquellos elegidos libremente, mantenidos fielmente y honrados por completo. La sala del trono estalló en aplausos y vítores. Tjo oyó a su tripulación gritar felicitaciones. Vio a embajadores humanos y nobles Belt celebrando por igual. La galaxia presenciaba algo sin precedentes. No solo un matrimonio político, sino una auténtica historia de amor que trascendía especies y estatus. Nar se giró para mirarlo, con lágrimas que corrían por sus mejillas plateadas. Cumpliste tu promesa. Te dije que lo haría, dijo Tjo. Cuando tenía 8 años, lo decía en serio. Lo sé. Nunca dudé de ti. Sonrió entre lágrimas. Por eso dije que sí. La boda tuvo lugar 3 meses después, dando a ambos pueblos tiempo para preparar una celebración digna de la ocasión. La ceremonia fusionó las tradiciones Belit y humanas en algo completamente nuevo. Tayo vestía un uniforme que combinaba elementos de ambas culturas, la precisión militar humana con la fluida elegancia Belit. Nara llevaba un vestido que parecía capturar la luz de las estrellas. Tradicional el blanco Beilit se mezclaba con patrones de encaje humano que la madre de Tejo había ayudado a diseñar durante semanas. Intercambiaron votos en ambos idiomas. Tejo repitió las palabras que su abuela le había dicho sobre promesas y honor. Nara pronunció antiguos juramentos Belit sobre lealtad y destino compartido. Cuando llegó el momento del intercambio de símbolos, Tayo sacó el colgante de cristal que Nar le había dado 15 años atrás. Lo había llevado colgado al cuello durante batallas y luchas. Nunca se lo había quitado, nunca lo había olvidado. Me diste esto cuando éramos niños, dijo, con la voz resonando en el silencioso salón. Lo he guardado cerca de mi corazón desde entonces. Ahora te lo devuelvo, no como un recuerdo del pasado, sino como un símbolo de nuestro futuro. Se lo colocó alrededor del cuello y ella lo tocó con dedos temblorosos. Entonces Nar sacó algo que Tayo no esperaba. Un pequeño dibujo tosco sobre papel que debería haberse desintegrado hacía años, pero que se había conservado gracias a la tecnología Beilit. Era el dibujo que le había hecho en la tierra de aquel claro del bosque, donde se veían sus familias.